Demons de Lamberto Bava, los demonios más terroríficos de la historia del cine. Hoy nos sumergimos en la película de demonios más aterradora de la que probablemente nunca hayamos oído hablar, y te propongo verla solos en la oscuridad. Veamos si juntos podemos sobrevivir a la noche. Demons, 1985, dirigida por Lamberto Bava y producida por el maestro del cine de terror italiano Dario Argento, es una película icónica del subgénero de horror giallo que se destaca por su intensidad visual y atmosférica. Aunque no es tan famosa como otras cintas italianas de terror, su impacto ha perdurado a lo largo de los años, ganando un estatus de culto en el cine de terror internacional. A continuación, te presento algunas curiosidades y repercusiones importantes sobre la película. Curiosidades. La premisa de Demons es bastante clara. Un grupo de personas se encuentra atrapado en un cine mientras una película de terror que están viendo desencadena una plaga demoníaca en el mundo real. La idea de que la audiencia quede atrapada y empiece a vivir lo que ve en la pantalla fue innovadora en su momento y reflejaba el temor sobre los límites entre la ficción y la realidad. Uno de los aspectos más memorables de la película es su uso intensivo de efectos prácticos de maquillaje. Los demonios son representados de manera grotesca, con transformaciones físicas detalladas y sangrientas que se lograron sin el uso de CGI, lo cual en retrospectiva le da a la película un aire más auténtico y visceral. El trabajo de los maquilladores y especialistas en efectos prácticos contribuyó significativamente a la atmósfera inquietante y a la popularidad de la película. La banda sonora es otro de los elementos sobresalientes de Demons. La película cuenta con una mezcla de música heavy metal de bandas como Motley Crue, Saxon y Billy Idol, lo que la convierte en una experiencia aún más frenética y adrenalínica. Este tipo de música era perfecta para el tono rápido y violento de la película, conectando con la subcultura del rock de los 80. El teatro Metropol, donde se desarrolla la mayor parte de la acción, no existía en realidad como tal. Los interiores fueron filmados en estudios en Berlín y Roma. Esto es interesante, ya que Bava logra que la ubicación parezca realista y claustrofóbica, lo cual refuerza la sensación de encierro y desesperación. Uno de los momentos más locos y recordados de la película es la escena donde un helicóptero cae inexplicablemente a través del techo del cine. Es un momento completamente inesperado y absurdo que muchos fans mencionan como una de las razones por las que aman la película. Repercusión. Aunque Demons no fue un éxito masivo en su lanzamiento inicial, con el tiempo ha ganado una reputación sólida en el ámbito del terror. Ha sido elogiada por su energía incesante, sus efectos visuales impactantes y su enfoque sin concesiones hacia la violencia y el caos. La película se convirtió en un clásico de culto, especialmente entre los aficionados al terror europeo. Además, fue un ejemplo temprano de cómo el cine italiano podía competir en términos de creatividad y estilo con el cine de terror estadounidense, que dominaba la industria en ese momento. Demons también influyó en futuros directores de terror al demostrar que los límites de la realidad dentro de una película podían ser manipulados de maneras sorprendentes. A lo largo de los años, ha habido múltiples secuelas, aunque ninguna ha logrado el mismo nivel de popularidad que la original. Sin embargo, su impacto sigue siendo notorio, ya que Demons continúa siendo redescubierta por nuevas generaciones de aficionados al terror, manteniendo vivo el legado de Lamberto Bava como un maestro del terror italiano.